Bueno, comenzamos entonces. Hoy, de la mano de destacados y destacadas profesionales, el tema durante toda la jornada va a ser desafíos y hallazgos tecnológicos. Con este nombre precioso los invitamos hoy a descubrir qué alternativas, qué desafíos nos presenta la era digital, que siempre tiene como norte para todos nosotros esto de encontrar nuevos servicios públicos para la población y mejorar la calidad de los que ya tenemos. Comenzamos entonces, si están preparados. ¿Estás preparado, Nicolás? Le pedimos, para comenzar, que suba al escenario a una de las figuras clave en el desarrollo de la industria IT uruguaya, Nicolás Jodal. Bueno, la verdad que es un gusto estar. Venía pensando que hace tiempo que no me tocaba una charla de locatario, digamos. Siempre vengo jugando de visitante. Las últimas dos charlas que di, una era sobre cómo hacer comercio con China, y la otra era, esta fue en Montevideo, la otra fue en Dolores, que me llamaron para un ciclo, era protagonistas del agro. Cuando me llamaron le digo, yo no soy ni protagonista ni del agro, pero bueno, allá tuve que hablar sobre tecnología en el agro. Así que, digamos, hacía tiempo que no tenía la oportunidad de una charla directo sobre un tema directo tecnológico. Así que hoy es una charla tecnológica, es una charla que, digamos, como este tipo de charlas normalmente lo que yo intento es dejarlos pensando. En este caso, digamos, yo no pretendo dejarlos pensando, sino que el objetivo que tiene esta charla es tratar de inspirarlos para qué se puede usar esta tecnología. Digamos, el blockchain es una tecnología que se habla mucho y demás. Yo lo que quiero es que al final de esto, digo, ustedes vean, bueno, la ciudad tiene una serie de oportunidades que se pueden resolver con blockchain, o una serie de problemas que se puede resolver con blockchain. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es una tecnología que yo creo que hoy es el estado actual es una solución en la búsqueda de un problema. Es decir, que lo que tenemos que hacer entonces, la solución es una obra de ingeniería espectacular, lo que tenemos que ver es para qué la podemos aplicar. Y justamente una de las cosas que elegí es la palabra para qué y no la palabra por qué. Digamos, es mucho más, lleva mucho más a la acción, preguntarse por qué que preguntarse por qué. Preguntarse para qué que preguntarse por qué. Digamos, así que, ¿para qué la puedo usar? ¿No? Entonces, primero lo que me van a decir, bueno, pero ¿qué es blockchain? ¿Qué quiere decir blockchain? Así que uno cuando tiene duda de las palabras siempre busca las definiciones. Yo le traje una definición de Gartner Group. La traje en inglés. Le hubiera traído en español, era igual de inentendible. Es decir, uno cuando quiere ponerle definiciones a las cosas, siempre terminan siendo muy precisas, pero aburridas e inentendibles, digamos. Pero lo que dice que es una tecnología donde dice ambiente de confianza, en un ambiente de desconfianza, un diario de contabilidad, yo qué sé, un montón de cosas que uno no entiende mucho lo que quiere decir. Así que, mucho más que dedicarme a lo que quiere decir eso, lo que quería contar al principio es de dónde vino esta historia, digamos, de dónde surgió esto, ¿no? Y bueno, esto surgió de un señor que se llama Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es, y estoy seguro que dentro de muy poco tiempo va a ser la persona más rica del mundo. Es decir, hoy la persona más rica del mundo es Jeff Bezos, pero yo creo que en muy poco tiempo la persona más rica del mundo va a ser Satoshi Nakamoto, y va a ser una tremenda ironía cuando llegue ese momento. Nadie tiene absolutamente la menor idea quién es Satoshi Nakamoto. Así que en un mundo que todos queremos certeza, que todos queremos saber exactamente todo, y un mundo full de transparencia, increíblemente la persona más rica del mundo, nadie va a saber quién es. Pero bueno, ¿qué es lo que inventó, digamos? ¿Qué fue lo que hizo, digamos, este señor? Yo le decía que blockchain es una solución a la búsqueda de un problema, pero en realidad surgió como una solución con un problema muy concreto que tenía Satoshi Nakamoto. Digamos, Satoshi Nakamoto tenía un problema muy concreto, que era cómo hacer de alguna manera dinero digital. Lo que quería hacer era cómo transferir dinero digital. Es un tema, digamos, de muchísimos años, que muchas personas le dedicaron mucho tiempo a tratar de resolver esto y nadie lo resolvió. Y Satoshi Nakamoto apareció con lo que es, en mi opinión, una obra de ingeniería increíble y espectacular. A mí me divierte mucho esto porque es una cosa que me tiene, digamos,
en una constante discusión con mis amigos los economistas, digamos. Los ingenieros de sistemas que entendemos lo que construyó Satoshi Nakamoto con Bitcoin, estamos encantados con lo que hizo y mis amigos economistas no terminan de entender y están, en realidad, responden bastante enojados a eso. Así que me tiene bastante divertido y vengo discutiendo con muchos economistas sobre ese tema. Pero bueno, lo que quería resolver Satoshi era cómo transferir dinero digital de una persona a la otra. Esa es la expresión del problema. ¿Por qué eso era un problema? Digamos, bueno, muy obvio, ¿no? Porque el dinero como nosotros lo conocemos, el dinero físico, en realidad el papel o una moneda, tiene una propiedad tan obvia que nosotros la dejamos de lado. Que la propiedad obvia es que si yo tengo este vaso y se lo quiero dar a ella, se lo doy a ella lo tiene y yo no lo tengo más. ¿No? Es muy obvio, digamos, no tenemos ni que pensar eso. Eso es una propiedad de cualquier objeto material, lo tiene una sola persona. En cambio, los objetos de origen digital no tienen esa propiedad. Si yo tengo una canción en formato MP3 y se la quiero dar a ella tiene la canción MP3 y yo también la tengo. Y esas dos canciones son absolutamente indistinguibles una de otra. En su naturaleza, los objetos digitales son idénticamente copiables, cosa que no sucede con los objetos materiales. Entonces, con eso, digamos que es muy bueno, por ejemplo, si uno se quiere dedicar a robar canciones, no funciona para el dinero, porque si yo tengo un billete y se lo doy a ella, yo tengo el billete y ella también, lo tenemos doble y eso no funciona. Ese fue el gran problema por la cual la humanidad no consiguió resolver el tema del dinero digital. Nunca hubo dinero digital porque nadie había resuelto eso. Aunque uno me podría decir, no, pará, no es así. Digamos, yo manejo todos los días dinero digital. Es decir, todos los días hacemos una transferencia. Yo no manejo, de hecho, algo físico, sino algo digital. Sí, claro. Pero funciona así, digamos. Si yo quiero hacer una transferencia digital a alguien, vamos a suponer, porque tengo a Cristina ahí, y yo le quiero girar dinero a Cristina de forma digital, lo que hago es, yo le digo, Cristina me dice un número de cuenta, yo le digo a un banco que estoy girando, que me saque la plata que yo tengo de mi cuenta, que se fije la cuenta de Cristina y de la cuenta de Cristina le acredite ese dinero a Cristina. ¿De acuerdo? Eso funciona todos los días, funciona a la perfección en todo lado del mundo. El cambio que quería hacer Satoshi, y es un cambio, digamos, sustancial, es cómo hacer eso, pero sin tener el banco en el medio. Es decir, ¿cómo resuelvo eso, pero sin tener el banco en el medio? Eso, digamos, era un imposible. Nadie había conseguido resolver eso sin tener una autoridad central que validaba de que yo tenía el dinero, me sacaba el dinero y se lo ponía a Cristina. Entonces, la gran obra de ingeniería es eso. ¿Cómo lo hizo Satoshi, digamos? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo sustituyó al banco central, al banco que está en el medio, ¿no? Bueno, lo que hizo es una cosa insólita, digamos, y justamente las ideas geniales siempre vienen por ideas insólitas, por alguien dice, se le ocurren cosas que nadie había pensado, ¿no? Y lo que dice es, en vez de decirle yo en secreto al banco que le voy a girar dinero a Cristina, yo en realidad le digo al mundo todo que quiero girarle dinero a Cristina, al mundo todo. Y lo que hago, y lo que va a pasar es que mucha gente va a tratar de validar que yo tengo ese dinero y que después me lo saca a mí y se lo pone a Cristina. Es decir, que en vez de, lo que sustituyó es, en vez de que haya un banco que valida, lo que dijo hay millones de bancos. De hecho, cualquiera puede ser un banco. De hecho, no es el nombre correcto, no es banco, digamos, porque no funciona como un banco ni nada por el estilo. Y el nombre que le puso de minero. Entonces, eso, lo que están en el dibujito ahí, lo que ven con forma de mineros, no sé, lo que quiere decir es que son personas que se están peleando por tratar de validar mi transacción. El que más rápido la valida se lleva un premio. Le pagan por haber validado la transacción. Y la transacción efectivamente se hace. Súper interesante, pero tiene varios problemas, digamos. Si cualquiera se puede meter,
Cualquiera puede ser, no hay que tener ningún permiso, no hay que tener nada. Lo único que hay que tener es una máquina y una conexión a Internet para ponerse a validar transacciones de Bitcoin, nada más que eso. Entonces, si eso funciona así, ¿cómo yo sé que no se están haciendo trampa? ¿Cómo sé que no hay trampa en el medio? ¿Cómo sé que yo me arreglo con otro minero que está en otro lado y le digo, vos validame rápidamente la transacción a Cristina e inventamos algo que sea trucho y generamos dinero de la nada? Ese era el enorme problema que tenía que resolver Satoshi. Satoshi lo resolvió en un paper de 9 páginas. Yo me leí el paper de 9 páginas del año 2008. Está en inglés. Hubiera estado en chino básico y lo hubiera entendido exactamente igual. Es decir, es inentendible lo que escribió el tipo. Pero, digamos, lo que hizo es escribió el software y con ese software lo que hace es que el truco que metió es el minero... además de validar que yo tengo los Bitcoin y después se los voy a pasar a Cristina, tiene que resolver un puzzle matemático. Un puzzle matemático que es del tipo... Hay varios problemas matemáticos que son muy difíciles de encontrar la solución, pero si les doy la solución es muy fácil saber si es cierta o no. Por ejemplo, si yo le doy un número de 200 dígitos y le digo que me encuentre, le digo que es el resultado de la multiplicación de dos números primos, que me encuentren esos dos números primos es un problema muy difícil. Lleva mucho tiempo resolverlo. Pero si yo le doy los dos números primos, saber si son primos y saber si el resultado de la multiplicación de esos dos me da ese número es trivial. Bueno, ese tipo de puzzles matemáticos es el que tiene que resolver el minero antes de que termine para validar la transacción. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque, digamos, lo que hizo el teorema de Satoshi Nakamoto y el teorema fundamental lo que dice es que si, dado que tiene que resolver eso, para poder trampear al sistema hay que tener un poquito más del 50% del poder de cómputo de todos los mineros. Y eso en la práctica resulta imposible de hacer. De hecho, el teorema funciona a la perfección. Digamos, la cadena de Bitcoin viene funcionando desde el 2008 y hasta ahora absolutamente nadie consiguió trampear al sistema. Nadie. Nadie consiguió trampear al sistema. Así que el sistema funcionó y lo que encontró es una forma de transferir dinero en un ambiente de absoluta desconfianza, donde nadie confía en nadie. Es decir, no se necesita ninguna confianza previa para funcionar en el sistema. Eso fue lo bueno, ¿tá? Pero pagó un precio. Digamos, ¿cuál es el precio de poder haber hecho eso? ¿Cuál es el precio de haber eliminado el banco? El precio que pagó es el tiempo que se demora en validar la transacción. Es decir, yo cuando le transfiero a Cristina, inmediatamente se le transfiere, en algunos segundos. Bueno, eso no funciona así en una cadena de Bitcoin. Una transferencia normalmente demora 2 horas, pero podría demorar 4, 5 o más. Y eso no es una cuestión que se necesite una máquina más rápida, es una cuestión inherente al sistema. Es el precio que se pagó por no confiar en nadie. A su vez, hay otro precio que es los mineros, que lo que ganan es... La metáfora de minero es perfecta, porque lo que quiere decir es bien parecido al tipo que va al arroyo y de la nada saca oro. Digamos, porque se le paga, por haber validado la transacción, se le pagan a su vez bitcoins. Entonces él gana dinero de la nada. Pero ¿cuál es el costo que puso? Bueno, resolver ese puzzle matemático es un tema que lleva bastante energía. Digamos, las máquinas que resuelven esto calientan como una estufa bien caliente, digamos. Entonces, el precio que hay es el costo energético que llega a validar estas transacciones. Así que no hay nada gratis en la vida, pero lo que resolvió es, en un ambiente de total desconfianza, consiguió, digamos, que un depósito de valor, que eso es Bitcoin, es un enorme depósito de valor, y el precio que pagó es el tiempo que se demora en validar la transacción. Y eso es todo parte del sistema. ¿Cuál es la consecuencia número 1? Bueno, primero, al revés de lo que la gente piensa, digamos, el Bitcoin no funciona y no va a funcionar nunca como un medio de pago. No es que yo voy a pagar un café y voy a pagar con mi cuenta de Bitcoins. Porque demora, no puedo estar 2 horas esperando que me validen la transacción de que el café está bien o no, digamos. Nunca va a funcionar como un medio de pago.
pero sí va a funcionar como un depósito de valor. O en otras palabras, lo que le quiero decir es, el Bitcoin no es un competidor del dólar, pero es un formidable competidor del oro. Es decir, yo no tengo Bitcoin para sustituir al dólar, pero por la misma razón que quisiera tener oro, voy a tener Bitcoin. De hecho, mi discusión con los economistas es que le digo que efectivamente el Bitcoin es muy superior como depósito de valor al oro, y esa es la discusión con la cual me vengo divirtiendo. Por ahora vengo perdiendo bastante, pero bueno, me vengo... Bueno, el asunto, este es el problema, y esta fue la solución. Es decir, el problema fue cómo hacer un depósito de valor digital, y la solución fue la idea de blockchain. Faltaba un temita. Satoshi Nakamoto no quería depender de nadie. Es decir, ¿cómo hacer para no depender de nadie? Entonces, la pregunta que hay es, ¿dónde guardo el blockchain? Digamos, porque si lo guardo en un lugar, voy y entro a ese lugar, digamos. ¿Cómo es? No quería depender de un banco, pero no quería depender de nadie. Entonces, digamos, jugada maestra de Satoshi fue ¿dónde guardo el blockchain, ¿no? Esos bloques que estaban ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde los guardo? La genialidad fue en todos lados. En el mismo lugar que se guardan las fotos en WhatsApp, en todos lados. Y eso lo hace indestructible. Ustedes vieron cuando se viraliza algo por WhatsApp, que siempre alguno te llama y me dice, vos, ¿cómo puedo hacer para desaparecer esta foto? Dice, no hay manera, digamos, ¿no? Porque está en todos lados, no hay un depósito central. Si hubiera un depósito central, se borra en ese lugar. Pero una vez que se distribuyó, no hay manera. Está distribuido, no hay manera de agarrarlo. Bueno, el blockchain de Bitcoin pasa exactamente eso. Es indestructible porque no está en un solo lado, está en todos los lados. Ahora, también de la misma manera eso tiene un precio, y eso tiene un precio enorme. Si está en todos los lados, ¿cómo puedo hacer yo para que en todos los lados sea consistente? Es decir, en muchos lados tenga el mismo valor. Que no pase el tema de que aparezcan bifurcaciones y demás. No, esto es súper técnico, no me quiero meter en el tema. Créanme por ahora simplemente que Satoshi lo resolvió también otra vez de una forma magistral, de que a pesar de que está en todos lados, hay un mecanismo de sincronización espectacular. Pero bueno, eso entonces es lo que resolvió. No depende, mueve dinero digital y no depende absolutamente de nadie y no confía en nadie. Digamos, una solución que nunca se había podido resolver, digamos, nadie había podido resolver ese problema. Por eso es que digo que el Bitcoin tiene un valor implícito impresionante, muy superior en el mundo de hoy a lo que tiene el dólar. Bueno, el asunto es que mucha gente empezó a decir, bueno, está bastante bueno esto, ¿no? ¿Por qué no puede usar esto para otras cosas? ¿Por qué no puedo usar, no el tema de Bitcoin, sino por qué puedo usar esto de blockchain para otras cosas? Entonces ahí es donde voy al origen de mi charla, que le decía que hoy blockchain es una solución, una excelente solución en la búsqueda de un problema. Digamos, y lo que apareció es un montón de gente que apareció con soluciones de blockchain diferentes a Bitcoin, no utilizadas para depósito de valor, sino para otras cosas. Perdón, una cosa primero. Entonces, el resultado final es... Tenemos un ambiente de desconfianza total, nadie confía en nadie. La solución a ese ambiente de desconfianza total fue la descentralización y el precio que se pagó es el tiempo de respuesta y el costo energético. Y esto vamos a ver que es sustancial. No es que lo podamos mejorar. Podemos mejorar un poquito el tiempo de respuesta, pero nunca va a ser como una transacción con Visa o cosas por el estilo. Digamos, ese es el ambiente en el cual nos movemos. Bueno, como le decía, en el mundo de blockchain, después en el mundo de tecnología, aparecieron un montón de gente que dijo, ¿viste? Esto lo podemos hacer. Entonces, estos son algunas de las empresas o organizaciones que están generando tecnología alrededor de esta idea de blockchain, pero para ser utilizada para otras cosas. Así como se las muestro así, está un poco complejo. Si quieres, se las muestro de esta manera bastante más fácil. Digamos, lo que hay, si quieren, es la tecnología de Bitcoin se puede mover en dos ejes. El vertical es si los mineros para poder minar, ¿tienen que pedir permiso o no tienen que pedir permiso?
Entonces, en el caso de Bitcoin, nadie tiene que pedir permiso. Yo me pongo a minar Bitcoin sin pedirle permiso a nadie. Ese es el caso superior. El inferior sería, yo quiero, para poder minar en este blockchain, yo tengo que pedir permiso a alguien que específicamente me va a autorizar si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Entonces, ese es el primer eje. El otro eje es, digamos, la confianza. Digamos, ¿dónde está la confianza? ¿Algunos de los miembros tienen confianza o no tienen? En la punta del lado de la confianza colectiva es nadie confía en nadie. Entonces, en el caso de que nadie confía en nadie, la única manera que haya confianza es, tiene que haber varios peleándose por validar la transacción, que es el caso de Bitcoin. En la otra punta, dice, de repente, a algunos individuos se tiene confianza. Si este individuo dice que esto es cierto, entonces le creo. Por ejemplo, si la Intendencia de Montevideo dice que tal persona le debe tantos tributos, yo le creo a la Intendencia de Montevideo. Entonces en ese caso, vamos a decir que la confianza es granular, es decir, a ese individuo le tengo confianza. Entonces, entre esas cosas nos movemos y lo que ha pasado en la tecnología, si quieren, y para simplificarlo, es, si estamos en el mundo de las cosas sin permiso y sin confianza, el blockchain más importante hoy se llama Ethereum. Digamos, es el que más se está utilizando. Si estamos en la otra punta, que es algo que es granular, es decir, que tengo confianza y además está permisionado, me estoy moviendo más en cosas más tradicionales como, por ejemplo, algo que se llama Corda. Y en el medio hay una tecnología bastante interesante que surgió a partir de IBM, se llama Hyperledger Fabric, que está en el medio de las dos cosas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las tecnologías que tenemos que jugar. Ahora, otra vez, quiero volver a la pregunta inicial. ¿Para qué las quiero, digamos, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero esto? Y yo creo que en el fondo todo se traduce a una sola pregunta. Digamos, todo esto que les hablé, en el fondo es una sola pregunta. Dado que tengo un problema, ¿tengo que usar una base de datos normal, centralizada, tradicional, o tengo que usar blockchain? Esa es la pregunta que nos tenemos que resolver. En algunos casos tiene sentido y en otros casos no tiene ningún sentido. Entonces, lo que quiero responder en la charla de hoy es en qué casos tiene sentido, en qué casos tengo que hacer, en qué casos ni hablar, no interesa para nada. Entonces, bueno, vamos a ver los casos. Lo primero, ¿tá? Hay palabras claves que tienen que estar. Digamos, en el problema que estamos hablando, cualquiera sea, tiene que aparecer la palabra desconfianza, falta de confianza. Hay varios jugadores que entre esos jugadores entre sí no se tienen confianza o no se tienen mucha confianza, o se odian, digamos, o cosa por el estilo. Es decir, que lo primero que tiene que aparecer es la palabra desconfianza, ¿de acuerdo? La segunda palabra que tiene que aparecer es descentralización. Digamos, yo estoy buscando algo que estaba centralizado y la quiero descentralizar. Digamos, ese es el otro componente. Y el otro componente, el tercero, es, tiene que haber, esto no tiene que ser algo que necesite una urgencia en la validación. Si yo lo que tengo es un problema que necesito validarlo subsegundo, olvídense de blockchain, ni se pongan a hablar. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene que haber, digamos, por lo menos estas tres cosas tienen que estar presentes. Vamos a ver algunos escenarios. Digamos, el escenario número 1, digamos, es colaboración entre competidores. Es muy común que en un ecosistema determinado, en un mercado, haya una serie de competidores que necesitan competir entre ellos, que necesitan colaborar y competir entre ellos. El ejemplo típico son los bancos. Es decir, dentro del sistema financiero, cada banco es competidor de los otros, pero de alguna manera necesita colaborar uno con el otro. ¿Qué quiere decir colaborar? Bueno, yo, por ejemplo, el Banco Santander le gira dinero al Banco Itaú, digamos, y entonces el Banco Itaú lleva una cuenta de cuánto le giró el Banco Santander y el Banco Santander lleva una cuenta de cuánto dinero le giró al Banco Itaú. Es decir, que los dos llevan una cuenta de los dos lados, de la misma información. Resultado, tarde o temprano hay divergencias en esos valores. Tarde o temprano el Itaú le dice que le debe una plata, que el otro le dice que no le debe, hay que hacer una conciliación,
hay gente que está mirando a ver si lo hizo, si no lo hizo y demás. ¿De acuerdo? Y eso lleva mucho tiempo y mucho costo para los bancos. ¿Tá? Si hubiera un solo lugar en el medio donde los dos dicen las cosas, es decir, en vez de tener que cada uno tener su información, en otras palabras, ¿por qué cada uno tiene su información? Porque una organización no confía de la otra, entonces aparece la palabra desconfianza. ¿Tá? Si yo tuviera un solo lugar, en ese lugar estuviera cuál es el saldo de un banco con el otro, cuáles son los movimientos de un banco con el otro, nadie estaría discutiendo si hay diferencias y demás, por la única razón que está en un solo lado. Así que, digamos, ese es el ambiente, digamos, ideal donde funciona algo como blockchain. ¿Cómo se resolvió antes de blockchain? ¿Cómo se resuelven estas cosas de blockchain? Bueno, creando una entidad neutral. Y ahora, por ejemplo, vamos al tema ahora de las intendencias. Las intendencias en todos los países no son competidores, digamos, pero no hay un grado tal de confianza, digamos. Necesitan algo parecido a los bancos. Necesitan un mecanismo de confianza, un mecanismo de moverse, de cooperar, pero no hay un grado mayor de confianza. ¿Cómo se resolvió hasta ahora eso? Cuando tuvieron que efectivamente colaborar, creando una entidad neutral, ¿no? Que creo que se llama SUSIBE, ¿no? O algo así, digamos. Pero agarren cualquier ecosistema. El banco creo que se llama Bolsa Electrónica de Valores, digamos. Siempre cuando se necesita eso, hasta ahora lo que se había creado es una organización. El punto interesante es que ahora no se necesita más una organización. Se puede resolver eso de forma tecnológica. Es decir, en vez de resolverlo con una organización y demás, el blockchain puede ayudar a eso. Ese es un caso. El otro caso es una cadena de valor. Ahora no son competidores, sino que son gente que está en una cadena de valor. Por ejemplo, el caso típico es, yo tengo que traerme un container de China con una importación de juguetes. Todo lo que le pasa al container, no saben lo que es, todos los papeles que le pasan para que llegue acá. Digamos, está el despachante de aduana de allá, está el flete, está el banco, la carta de crédito, etcétera, etcétera. Digamos. Lo que hay entonces es toda una serie de gente que nadie confía en la otra. Digamos. Entonces hay que llevar un papeleo de un lado a otro y demás. Blockchain es un lugar típico para poner ese tipo de información. Lo pongo en ese lugar neutral sin que simplificaría mucho el papeleo. En el caso particular, por ejemplo, de las ciudades, yo creo que hay una enorme oportunidad, lo venimos hablando con Cristina hace tiempo, es el tema en el mercado de frutas y verduras, donde es una cadena de valor, hay desconfianza natural entre cada uno de los individuos que está, el que le vende, el que compra, esto, lo otro. Si hubiera un mecanismo central donde se guardarían esas cosas, sería extremadamente interesante. Me estoy quedando sin tiempo, le quería dar el último, digamos, para mí, el tercer escenario, que a mí me parece el más interesante de todos. Digamos, que es, miren, en el mundo este complejo, que cada vez tenemos más datos sobre nosotros, en realidad nunca nosotros como individuos dominamos nuestros datos. Si yo tengo que, digamos, abrir una cuenta en el banco me va a pedir el recibo de salario, la partida de nacimiento, no sé qué, de domicilio, todo ese tipo de cosas. Y voy al otro banco y me va a pedir exactamente lo mismo. ¿Tá? Y eso es un papeleo y un costo, digamos, enorme para todo el mundo. Hasta ahora, lo que se había intentado es, bueno, que haya interconectividad. Bueno, yo, por ejemplo, tengo de la partida de nacimiento, si lo necesita la DGI, que se conecte la DGI y demás. Pero con blockchain hay una posibilidad muchísimo más interesante, que es, yo guardo mis datos en el blockchain y autorizo a la gente que quiere acceder a esa. Es decir, yo, por ejemplo, en vez de tener mi partida de nacimiento en el lugar donde están las partidas de nacimiento, que no tengo ni idea dónde es, yo guardo mi partida de nacimiento en el blockchain. Y sí, cuando voy a sacar el pasaporte, alguien me pide la partida de nacimiento, yo autorizo a, no sé quién es, en el pasaporte, que pueda acceder a mis datos. Es decir, que invertí la situación. No es que mis datos están en una base de datos, sino que mis datos están en un blockchain y yo autorizo a la gente para que lo pueda hacer. ¿Para qué podría servir eso? Bueno, para enorme cantidad de cosas nuevas. Por ejemplo, una de ellas es, le digo, las propiedades. Yo soy dueño de algo. Soy dueño de una casa, soy dueño de un jugador de fútbol, soy dueño de una vaca.
digamos, de un toro importante, yo lo que puedo hacer es que eso, en realidad tener una parte de eso y poder comprar y vender esas partes sin tener que tener una enorme burocracia. Es decir, el propio mecanismo de blockchain me permitiría comprar la 10ª parte de un jugador de fútbol sin tener mayores problemas después de que si no la tengo, etcétera, etcétera. Bueno, así que eso es lo que pienso, digamos, que hay otro escenario que hay súper oportunidades. Para resumir, lo que les quiero decir blockchain es una buenísima solución en la búsqueda de un problema. Para que encuentren esos problemas, las palabras claves que tienen que estar pensando tiene que haber de alguna manera desconfianza, tiene que haber una necesidad de descentralización y el tiempo de respuesta no tiene que ser algo interesante. Si juntan estas 3 cosas, creo que alrededor de eso están las oportunidades. Espero que con esta charla haberlos inspirado para que ustedes encuentren esas oportunidades. Muchas gracias.